Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Espero estén pasando un buen viernes, ya fin de semana está a la vuelta de la esquina. Y bueno, muchas gracias por conectarse a este webinar sobre inteligencia para startups. Va a estar con nosotros presentando Chirag Shinde, que es experto en inteligencia artificial y responsable del Digital Lab en Everest, México. El objetivo que perseguimos con este webinar es, más que hablar de tecnología, queremos darles a conocer cuáles son las oportunidades de negocio que pueden tener si aplican inteligencia artificial. Esto es, más allá de que lo vean como una herramienta tecnológica, lo vean cómo esto se puede integrar en su estrategia de negocio y evidentemente para conseguir más clientes, ganar posición de mercado. Para cualquier pregunta está habilitado un chat. Si nos pueden ayudar a ponerlo, por favor, en el chat público para que nosotros vayamos viendo las preguntas que van haciendo y serán contestadas una vez que haya terminado la presentación. Y bueno, sin más, los dejo con Chirag Shinde y bueno, pues, que lo disfruten. Hola, buenos días. Mi nombre es Chirag Shinde. Soy responsable de Digital Lab de Inteligencia Artificial en Everest. Lo que hacemos nosotros aquí es que enfocamos a investigación profunda en tecnologías de inteligencia artificial y también creamos pilotos, pruebas de conceptos basando en esta tecnología tan disruptiva, usando distintas técnicas y vemos qué tipo de aplicaciones podemos hacer con inteligencia artificial para que aplican a distintas industrias y podemos generar negocio con eso, ¿no? Entonces, la idea de este webinar es para compartir mi experiencia con ustedes, porque mi área de Digital Lab es como un startup. Entonces, es como una empresa pequeña adentro de otra empresa, que es Everest. Entonces, nosotros tuvimos que pasar por todos los retos que pasa un startup, ¿no? Desde buscar talento, buscar conocer las tecnologías, empezar a aplicarlas y todo eso, ¿no? Entonces, este webinar, como está enfocado en inteligencia artificial, primero que nada me gustaría platicar un poquito sobre qué es inteligencia artificial, porque hay podemos decir, varias descripciones de inteligencia artificial y que cada persona conoce inteligencia artificial en distintas maneras, ¿no? Desde el Skynet de Terminator hasta multiplicaciones de matrices, ¿no? Entonces, ¿qué realmente es inteligencia artificial? Es muy importante para entender y después cómo aplicamos inteligencia artificial en la industria, qué casos de usos podemos atacar y cómo podemos abordar este tema. Todas estas cosas me gustaría platicar, ¿no? Bueno, para empezar, vamos a empezar entendiendo en qué parte de las eras de computación podemos ver a inteligencia artificial y cómo se aplica, ¿no? Entonces, cuando hablamos de computación, empezamos desde inicios de 1900, cuando empezaron las primeras sistemas mecánicas que utilizaban tarjetas, tableting systems, como llamamos, que realmente no había nada de inteligencia en esos tipos de sistemas, ¿no? Era todo mecánico, ¿no? Y después, alrededor de 1950, empiezan el tema de sistemas programadas, ¿no? Y IBM empezó con sus primeras computadoras, que son los mainframes, pero algo interesante es que estos sistemas eran totalmente programados. Y todavía todo lo que utilizamos nosotros en la industria está basado en estos sistemas programados. Entonces, estos sistemas programados tienen ciertas limitaciones, porque no están basados en la parte de contexto, no están basados en la parte cognitiva. Alrededor de 2011, podemos decir, es donde empezamos a ver la parte más interesante, que es la parte cognitiva. Aunque desde 1950 nació inteligencia artificial, bueno, Alan Turing, que todos deben conocer, es el padre de inteligencia artificial. Se empezó sus primeras pruebas con máquinas que pueden pensar desde 1950. Había ciertas limitaciones para entrar en temas de inteligencia artificial, como datos, como procesamiento. Por eso no fue tan fácil adoptar este tema, ¿no? Pero en 2011, alrededor de 2011, empezamos con el tema de Cognitive Systems, donde inteligencia artificial realmente empezó a tomar un poquito más de fuerza. Las razones voy a platicar más adelante,
Pero lo importante que quiero comentar aquí es que vamos adelante hacia, en unos años, hasta 2020, donde podemos ver cosas como más poderosas como Strong AI, donde inteligencia artificial realmente aplica, donde puede no nada más pensar, pero puede evolucionar, ¿no? Voy a platicar un poquito más de este tema más adelante. Entonces, en los sistemas programadas, todo era basado en búsquedas, de temas determinísticas. Todos los datos eran datos que relacionados en base de datos, y finalmente los outputs que nosotros tomamos de estos sistemas día de hoy que existen son reportes, algo fijo, ¿no? El tema de Cognitive Systems, podemos ver, donde vemos el tema de inteligencia, no es nada más una búsqueda, no es un Google Search, es descubrir información basado en entendimiento del lenguaje natural, conociendo el contexto, todo este tema, ¿no? Y aquí no es nada más determinístico, pero también probabilístico, pues significa que podemos dar predicciones. Los datos que manejamos son inmensos, como basados en tecnologías como Big Data, que ayuda a la inteligencia artificial. Y finalmente, las soluciones que salen son recomendaciones inteligentes, no nada más reportes descriptivos, ¿no? ¿Ok? Bueno, aquí empezamos a platicar un poquito sobre la diferencia entre dos tipos de inteligencia artificial que existe. Uno es Strong AI y otro es Weak AI. Lo que conocemos nosotros el día de hoy, lo que están vendiendo todas las empresas o lo que estamos implementando en la mayoría es Weak AI. ¿Por qué Weak AI? Porque está basado en tema cognitivo, donde las máquinas o software están ayudando a aumentar la inteligencia humana o ayudar a los humanos. Sí puede pensar, sí puede dar predicciones, pero no puede evolucionar. La Strong AI, donde queremos llegar hasta 2020, tiene que ver con crear máquinas que pueden replicar la funcionalidad de un cerebro humano. Lo que no nada más puede pensar, pero también puede evolucionar y puede trabajar en múltiples dominios. Por ejemplo, su Big AI, el día de hoy que tenemos, trabaja nada más sobre un dominio. Por ejemplo, si tienes un modelo de inteligencia artificial, puede ser para dar asesoría, puede ser un abogado, o puede ser un doctor, o puede dar predicciones sobre inversiones, pero no puede hacer varias cosas al mismo tiempo. Como un humano puede hacer, un humano puede bailar, cantar, leer un libro, platicar de distintos temas. Este tipo de cosas no puede hacer todavía, que estamos pensando con estos experimentos que están haciendo la comunidad con Strong AI, podemos lograrlo, ¿no? Bueno, cuando hablamos de inteligencia artificial es como un ámbito bastante amplio. Adentro de inteligencia artificial hay varios temas. Primero, lo más importante que todo el mundo conoce es Machine Learning o aprendizaje automatizado. Entonces, Machine Learning existe desde 1950, desde los primeros algoritmos que empezaron a llegar hasta el momento. Hay varios algoritmos que aplican Machine Learning. Pero es realmente el boom de inteligencia artificial fue con un tema que se llama Deep Learning, que nació como parte de Machine Learning y todavía sigue como parte de Machine Learning. Es un tipo de Machine Learning, es un algoritmo que está basado en redes neuronales. Machine Learning tiene varios algoritmos, pero este algoritmo en particular es muy poderoso porque puede, primero puede aprender de los patrones que están en los datos. Segundo, no necesitamos un humano, un data scientist que tiene que estar configurando los criterios, los features, los patrones. Aquí es el red neuronal solito se encuentra estos patrones. Y además el nivel de procesamiento que puede hacer un red neuronal es muchísimo más poderoso. Podemos llegar a solucionar problemas muy complejos, como podemos ver análisis de vídeos, análisis de imágenes, todo eso estamos logrando con Deep Learning, ¿no? Y otro lado, lo que tenemos es algo que se llama RPA. Este es un tema que yo quería mencionar aquí porque muchas personas cuando entran en el mundo de inteligencia artificial piensan que Robotic Process Automation o RPA es inteligencia artificial, pero realmente no es inteligencia artificial, es una manera de automatizar procesos, pero es un buen negocio también. Si alguien quiere entrar en esto, es padrísimo, porque finalmente lo que hace es te ayuda a automatizar un proceso humano, no un proceso de negocio atrás. Aquí, por ejemplo, podemos ver un proceso muy sencillo, que un bot puede leer un correo electrónico, puede abrir este correo, abrir un Excel, hacer un attachment de un Excel a un correo,
puede leer los datos de este Excel y guardarlo en una plataforma de ERP o una base de datos. Después, basado en esta información, puede tomar una ruta de escalación. Este tipo de cosas que normalmente utilizamos varios humanos en una cadena, podemos automatizar con RPA. Aunque lo que viene más adelante es cómo podemos hacer estos procesos muchísimo más inteligentes, para que estas tareas puedan hacer cosas como predicciones, clasificaciones, pero no nada más automatizarlo, ¿no? Entonces, estos son los dos dominios principales que hablamos mucho en la industria, donde podemos abordar el tema, Machine Learning con Deep Learning o Robotic Process Automation, ¿no? Aquí un poquito de la historia de inteligencia artificial, ¿no? Desde el inicio de 1950 con el test de Turing. Sí, no sé si todos conocen el test de Turing, pero es algo muy importante para conocer el mundo de inteligencia artificial, porque cuando nosotros creamos un modelo de inteligencia artificial, tenemos que pensar que debe funcionar como un humano, que debe convencer a otro humano que no es un robot. Ese es el test de Turing, y quien inventó eso fue Alan Turing, ¿no? Desde ahí viene el nacimiento. En el 56, John McCartney, finalmente es la persona quien inventó el término de inteligencia artificial. Antes de eso no había este término como tal, ¿no? 65, MIT saca su primer chatbot, se llama Elisa. Es un chatbot muy, que podemos decir que sí pudo pasar el test de Turing, y fue como algo muy interesante. Era como un psicólogo, ¿no? Que puedes platicar con un psicólogo, y te puede ayudar, te puede responder te puede responder tus preguntas. Pero este chatbot todavía estaba más programático que basado en inteligencia artificial, estaba más basado en expert systems o reglas de negocio que en realmente aprendizaje automatizado, ¿no? En 66, Stanford saca su robot, se llama Shecky. Eso también está basado en cierto nivel de inteligencia artificial, porque puedo moverse y hacer ciertas tareas automatizadas basado en algunos algoritmos, ¿no? Lo interesante empezó en 97, realmente yo lo pensaría así, porque en 97 IBM tenía una máquina, se llama Deep Blue, que ganó Garry Kasparov en el juego de ajedrez, ¿no? Eso fue realmente un logro impresionante en el mundo de inteligencia artificial, y desde allá podemos ver que fue el boom de inteligencia artificial. Desde que en 2011 IBM Watson gana el juego de Jeopardy en televisión. No sé si conoce el juego de Jeopardy, es un juego donde te dan la respuesta y tienes que adivinar la pregunta. Y lo que hizo Watson es que ganó contra los mejores jugadores de Jeopardy. Entonces fue otro logro muy importante para decir que inteligencia artificial ya está listo para entrar a la industria. Ya no es un tema de académicos, de matemáticos, también podemos aplicar a la industria, ¿no? ¿Ok? Después viene el chatbot en 2014, se llama Eugene. Eso salió de un laboratorio de Princeton. Lo que hace este es muy interesante también, porque este chatbot lo que hace es que se replica la personalidad de un niño de 13 años, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que hasta podemos poner a un chatbot una personalidad. Entonces, hasta durante las elecciones de Estados Unidos de Trump y de Hillary, Trump tenía un chatbot en Twitter que respondía exactamente como él, porque estaba entrenado con sus datos. Entonces, como estaba entrenado, él aprendió el estilo de responder como Trump. Entonces, este tipo de cosas también son muy interesantes para campañas políticas y cosas así, ¿no? ¿Ok? Después del 2015, Google DeepMind es un proyecto muy interesante. Lo que hizo es que tiene un modelo de inteligencia artificial que ganó el juego de Go. Dicen que Go es muchísimo más complejo que ajedrez, porque existen billones y billones de posibilidades en cada movimiento. Entonces, este es donde podemos ver el poder de redes neuronales, porque en Google DeepMind utilizaron la tecnología de Deep Learning, la tecnología de redes neuronales, para crear un modelo tan inteligente que puede ganar contra el mejor jugador de Go en el mundo, ¿no? En 2016, el año pasado, fue realmente un trancazo para inteligencia artificial en cierta manera, porque Microsoft logró sacar un chatbot, se llama Tai, que pusieron en Twitter. Este chatbot era muy inteligente porque era el primer chatbot que podía aprender. Entonces, el chatbot empieza literalmente con cero, y con cada interacción con los humanos o las personas o los usuarios de Twitter estaba aprendiendo y estaba mejorando su conversación.
Pero como todas las cosas buenas y malas, hay gente buenas y malos, y entonces había personas que empezaron a enseñar groserías y racismo a este chatbot, y en un muy corto tiempo este chatbot lo terminó como un chatbot muy grosero y racista, y Microsoft tuvo que bajar este chatbot, ¿no? Entonces aquí aprendemos que igual como cualquier tecnología, hay que cuidar mucho cómo aplicarla, ¿no? Entonces, inteligencia artificial es muchísimo más peligroso en este tipo de temas. Si no está controlado, puede generar caos. Y finalmente, este año, escuchamos que Carnegie Mellon University hizo un modelo que pudo ganar Texas Hold'em, que es tipo de póker. Ganó el mejor jugador, mejores jugadores de Texas Hold'em o póker usando una inteligencia artificial, ¿no? Entonces, como podemos ver, los últimos 70 años de desarrollo, esos son los como milestones, son los puntos muy importantes que pasaron durante este periodo, pero como podemos ver, desde el año 2011 y adelante estamos viendo un crecimiento interesante de inteligencia artificial, y que podemos ver que puede aplicar. La inteligencia artificial está cambiando más y más inteligente, y podemos aplicar a la industria, ¿no? ¿Ok? ¿Y por qué pasó eso? ¿Por qué esperamos 50, 70 años? Esa es la pregunta. Los algoritmos que usamos día de hoy, la gran mayoría, hasta los redes neuronales, también tienen mucho tiempo. Pero, ¿por qué no salió del laboratorio de los académicos como Stanford y Princeton o lo que sea, o MIT? ¿Y por qué no aplicamos a la industria? El problema principal fue datos. No había datos. No había suficientes datos. Día de hoy tenemos datos porque tenemos Internet de las cosas, tenemos datos relacionados en las empresas, tenemos datos en Internet, tenemos datos en redes sociales, en mobile, tenemos un montón de datos. Y además tenemos soluciones como Big Data para procesar esos datos. Entonces, teniendo datos podemos hacer maravillas. Sin datos, inteligencia artificial no sirve para nada. Tú puedes tener el mejor algoritmo del mundo, pero si no tienes suficientes datos, porque finalmente inteligencia artificial está basado en entrenamiento. ¿Ok? Entonces, todo lo que tenemos que ver con Machine Learning, Deep Learning, necesita una base de conocimiento que son los datos, ¿no? Otro problema también, otro limitante, podemos decir, que también existe en este tiempo, era el tema de procesamiento de esta información. ¿Dónde vamos a procesar esta información? Es que las máquinas de día de hoy también no tienen este nivel de procesamiento. Entonces, ¿qué es lo que cambió? Nuestros amigos gamers, que juegan con este tipo de juegos como Xbox o hasta juegos en sus máquinas, ellos necesitan procesadores muy, muy poderosos. Entonces, llegó el invento de GPUs, Graphical Process Unit. Estas tarjetas son muy poderosas. Estas tarjetas son los que usan las consolas como Xbox. Entonces, estas tarjetas también nos podemos realmente sirvió mucho para nosotros como inteligencia artificial para procesar esta información. Además, llegó el tema de cloud. Entonces, entre cloud, GPUs, y ahorita también tenemos tecnologías para manejar inteligencia artificial sobre CPUs, usando arquitecturas como CUDA de NVIDIA. Entonces, con todas estas tecnologías ya tenemos el poder de procesamiento de información. Y otro lado, tenemos mucha información y los algoritmos que existen y lo que estamos mejorando día por día. Entre algoritmos, información y procesamiento, entre las tres pilares, ya logramos realmente tener la evolución de inteligencia artificial en estos últimos 3, 4 años, ¿no? ¿Ok? Ahora, ¿dónde aplica inteligencia artificial? En términos muy sencillos, les voy a dar algunos ejemplos donde día de hoy estamos utilizando inteligencia artificial. Como tal, inteligencia artificial está basado en un tema que se llama Supervised Learning o aprendizaje supervisado. ¿Qué significa? Que cuando tú creas un modelo, que sea una red neuronal o lo que sea, tú necesitas entrenar este modelo con datos. Estos datos tienes que etiquetar. Entonces, si tú pones una imagen de un perro, tienes que poner una etiqueta que dice, este es un perro. Y así tienes que generar miles y miles y miles de ejemplos y entrenar este modelo con estos ejemplos para que el red pueda entender la diferencia entre perro y gato o lo que sea, ¿no? Entonces, la siguiente vez cuando le presentamos una imagen de un perro, luego va a predecir que este es un perro, ¿no? Eso es como un ejemplo sencillo para decir cómo trabaja aprendizaje supervisado, ¿no? Entonces, aprendizaje supervisado es el más asertivo que existe el día de hoy, es lo que estamos aplicando en la industria en varias aplicaciones.
particularmente cuando tenemos que hacer, por ejemplo, en Facebook está utilizando eso para hacer photo tagging, ¿no? Podemos decir que poner una capción, una descripción o una foto, ¿no? O si en esta foto existe una cara de un humano o no existe una cara de humano. O también para, por ejemplo, para coches autónomos que está haciendo desarrollo Google o Tesla, donde el modelo de inteligencia artificial puede determinar si en la calle hay algún coche pasando, alguna persona pasando, cosas así, ¿no? Entonces, detección de objetos en fotos o poner descripción a estas fotos es una aplicación muy importante que están aplicando en la industria. Otro es tema de decisiones, ¿no? Por ejemplo, en bancos, cuando tienes una aplicación para autorización de crédito, hay modelos de inteligencia artificial que pueden tomar en cuenta todos los criterios y te puede evaluar la solicitud y decir que sí se aplica para dar crédito o no aplica para dar crédito, o también para medir riesgos, o también para, podemos decir, darte recomendaciones sobre dónde podemos invertir tu dinero, este tipo de cosas, ¿no? Donde sí aplica modelos de inteligencia artificial. También aplica en mantenimiento predictivo, por ejemplo, en temas como más adelante podemos ver con sensores en máquinas o coches, podemos hacer mantenimiento preventivo para decir cuándo va a fallar esta máquina o qué parte de la máquina va a fallar para que podamos dar mantenimiento en tiempo y no tengamos este problema de bajar la productividad, ¿no? Hay otros ejemplos que es muy común, que utilizan mucho en el web, en mobile también, es tema para marketing, que cómo podemos predecir, más que nada, si este link o esta imagen adentro de esta página o la app sería, bueno, si algún usuario va a hacer un clic a este link o no. Este tipo de información nos ayuda para mejorar la experiencia. Entonces, eso se llama Targeted Online Ads. Entonces, basado en tu perfil, tu información, tu histórico, podemos crear estos tipos de links y podemos predecir si alguien va a hacer el clic a estos links, ¿no? También viene todo el tema de transcripción. De hecho, precisamente ayer estuvo platicando con un cliente en el sector público que ellos lo que hacen es que tiene que escuchar miles y miles de llamadas diario y tiene que estar escribiendo. Entonces, en lugar de eso, usamos software, usamos inteligencia artificial para hacer transcripción de su audio en tiempo real y generarlo texto, ¿no? Google utiliza la tecnología de Language Translation. Ustedes conocen la mejor traductor en línea. Podemos traducir desde un lenguaje a otro lenguaje, que también es otra aplicación de inteligencia artificial que es bastante común, ¿no? Y finalmente, como platiqué hace un rato, viene todo el tema de cómo utilizar sensores y particularmente cámaras para que podamos detectar la posición del coche en la calle. Eso aplica mucho podemos decir, para seguridad pública o transporte en la ciudad, donde podemos detectar cuánto tráfico hay en la calle. Día de hoy, te vas a un centro de control de seguridad pública, puedes ver que hay 50 policías sentados ahí viendo monitores. Todo eso podemos hacer con inteligencia artificial. Podemos detectar violencia en la calle, podemos detectar actividad sospechosa en las calles, podemos detectar cuántos coches hay en la calle, si la calle está saturado o no saturado y mandar notificaciones. Y también la misma tecnología también sirve para que podamos tener coches autónomos, ¿no? ¿Ok? Bueno, cuando hablamos de inteligencia artificial, aquí me gustaría pintar un proceso de actividades que un humano hace y cómo podemos lograr lo mismo con inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, los pasos que un humano hace para hacer cualquier actividad es primero necesitar datos, ¿no? Nosotros siempre necesitamos información. Entonces, aquí este proceso es de una visita a un doctor y qué son las actividades o qué tareas tenemos que pasar para cumplir esta actividad de una visita a un doctor, ¿no? Primero, ¿qué va a pasar? Cuando te vas con un doctor, el doctor te va a pedir datos, ¿no? Rayos X, pruebas de sangre, lo que sea, ¿no? Entonces, este tipo de capturas de datos, por ejemplo, ahorita, primero me voy a explicar cómo trabaja en la manera tradicional y después voy a platicar en la manera usando inteligencia artificial, ¿no? Después lo que hace el doctor es hacer la predicción. Se revisan sus placas, se revisan sus pruebas y hace un diagnóstico y te dice, bueno, hay dos tipos de tratamiento A, tratamiento B, y cada uno tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Después viene la parte de tomar la decisión. Pero aunque los dos tratamientos te sirven, debes tomar el tratamiento A porque eso tiene mejor
efectos secundarios, está basado en tu historial médico, para tu oportunidad o por tu género o lo que sea, te aplica mejor esta medicina, ¿no? Ese es el tema de judgment, tema de tomar la decisión. Y después, finalmente, el doctor te dice, tienes que administrar, tienes que tomar este tratamiento, y finalmente vemos qué es el resultado, ¿no? Si pudiste recobrarte, o había algún tipo de efectos secundarios. Entonces, en este caso, regresamos otra vez desde cero, ¿no? Empezamos otra vez a tomar las placas, los datos y todo eso, ¿no? Ahora, inteligencia artificial, un modelo de inteligencia artificial puede hacer todo eso. Bueno, al menos la parte de acción, ¿no? Porque finalmente necesitamos un humano para tomar el tratamiento, ¿no? Pero la primera parte, podemos analizar rayos X, podemos analizar pruebas de sangre. Por ejemplo, tenemos unos modelos que nosotros trabajamos con donde analizamos entrenamos un modelo con miles de placas de pulmones, y llegamos a 92% de accuracy o asertividad para decir que hay posibilidad de cáncer en estas placas o no. Entonces, esa es la parte de los datos, ¿no? Entonces, teniendo estos datos, podemos entrenar el modelo. Después, sacamos la predicción. Entonces, el modelo de inteligencia artificial te puede decir, el diagnóstico basado en estos rayos X fue que, bueno, tiene la posibilidad de tal enfermedad, y hay 2 o 3 opciones. Te puede dar un scoring, un ranking de 2 o 3 predicciones. Es como una recomendación, como manejar en Netflix. Cuando veas una película de Netflix, después te llega una recomendación que veas, debes ver estas 3 películas, ¿no? Porque son muy parecidas. Esto está basado es como una manera es una engine de recomendación. Lo mismo hace aquí, te da recomendación de 2 o 3 tipos de tratamiento. Después, basado en tu historial médico, basado en tu edad, basado en varios otros factores muy personales, el modelo puede también tomar la decisión y te puede decir que debes tomar tal tratamiento, y finalmente tú tomas este tratamiento, y cuando vemos los resultados, entonces este proceso, por lo menos los primeros 3 pasos, podemos hacer con inteligencia artificial. Aunque día de hoy, voy a ser muy sincero, ningún doctor o ningún hospital te va a dar la oportunidad de tomar la decisión sobre inteligencia artificial, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, por lo menos la primera parte de entrenamiento de los datos, y segunda parte es la parte de predicción o dar recomendaciones, podemos hacer nosotros. Lo mismo aplica cuando es tema de dinero, es tema de salud. Obviamente no todavía no estamos en la posición para decir que un sistema puede tomar decisión para ti, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que podemos dar predicciones, igualmente como hace Netflix, dar predicciones, dar opciones, y después, finalmente, algún doctor o algún asesor financiero en tema de dinero puede revisar estas recomendaciones y dar la decisión final, ¿no? Más que nada por la confianza de las mismas personas que están con los usuarios o clientes, ¿no? Y este tema es muy importante porque eso te ayuda mucho a las empresas para optimizar costos, para mejor productividad. En lugar de tener 5 personas o 10 personas revisando placas, día de hoy tienes 1 o 2 personas, ¿no? O esto te ayuda para optimizar costos. Además, otro lado, estas 2 personas, 3 personas pueden hacer otras cosas más creativas. Entonces, mejora la productividad. Entonces, en lugar de atender, para decir algo, 4 pacientes, puedes atender 10 o 15 o 20 pacientes. Entonces, aquí es donde viene el valor de inteligencia artificial. Inteligencia artificial no es realmente, día de hoy por lo menos, reemplazar el trabajo de humanos, es para ayudarlos, ¿no? Para aumentar su capacidad en productividad, y también para las empresas para optimizar costos, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver, cuando hablamos bueno, como comenté inicialmente, hay 2 maneras, 2 tipos de inteligencia artificial. Uno es cognitivo y otro es Strong AI. Strong AI todavía no llegamos, entonces no vamos a hablar mucho de eso, pero hablando de Cognitive Technology o de tecnologías cognitivas, lo voy a platicar de qué tecnologías día de hoy existen que podemos aplicar. Por ejemplo, reconocimiento de voz. Más adelante le voy a dar un ejemplo de dónde aplica, pero reconocimiento de voz es algo que utilizamos con inteligencia artificial para detectar el voz de la persona, para entender quién está hablando. También sirve para, podemos decir, autentificación biométrico. También sirve para, más que nada, detectar los patrones de voz para decir qué es el tono
y entender el sentimiento en el voz, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, podemos tener un sistema con una interfase de voz muy inteligente para que puede dar un toque humano, pero puedes dar una mejor experiencia, ¿no? Computer Vision es algo que estamos utilizando muchísimo. Computer Vision, que le platiqué hace un rato, temas de cámaras, ¿no? Por ejemplo, podemos detectar objetos en el vídeo, podemos analizar si hay algún tipo de actividad, podemos utilizar para coches autónomos, cosas de... Finalmente está basado en la idea de analizar los vídeos o imágenes en tiempo real y decir quién está en esta imagen o qué tipo de actividad o acciones está tomando, ¿no? ¿Ok? Eso todo ayuda para el modelo de inteligencia artificial para tomar decisiones, ¿no? Machine Learning podemos decir, la parte más importante, porque todo está basado en Machine Learning. Machine Learning es aprendizaje automatizado, donde vienen los algoritmos, donde viene toda la parte de algoritmos que pueden aprender de los datos, descubrir patrones y actuar sobre eso, ¿no? Entonces, Computer Vision o Speech Recognition también está basado en Machine Learning. Todo lo que tenemos día de hoy está basado en el concepto de Machine Learning, ¿no? Procesamiento del lenguaje natural. Ese es muy importante, Natural Language Processing. Una de las aplicaciones más importantes del día de hoy que están haciendo, podemos decir, mucho ruido en el mercado son los famosos asistentes virtuales o chatbots. Empezando desde algo tan sencillo como Siri, que tiene en su app iPhone. Hay varios asistentes virtuales. No necesariamente con voz, también puede manejar vía texto, ¿no? Entonces tú entras a un sitio web y hay un chatbot con quien puedes platicar y te entiende tu lenguaje natural. Significa entiende la manera que tú hagas la pregunta, te va a entender, no tienes que poner un formato muy especial, no tienes que comunicar con código, tienes que comunicar de la manera como comunicas con cualquier humano y te responde de la manera natural también, ¿no? ¿Ok? Eso es muy útil para preguntas frecuentes o operadores en call centers, cosas así, ¿no? Entonces, esta es otra aplicación muy importante o una tecnología muy importante de inteligencia artificial. Viene el tema de optimización. Optimización tiene que ver mucho con la parte de optimización de rutas, logísticas, optimización de recursos. Es una tecnología un poquito más vieja en comparación de las otras. Inicialmente hacíamos nosotros este tipo de cosas con Export Systems basado en reglas de negocio, pero el día de hoy podemos optimizar muchísimas cosas basado en inteligencia artificial, ¿no? Planning and scheduling, programación de tareas, organización de eventos, juntas, todo eso también podemos hacer con inteligencia artificial. Hay muchas aplicaciones que están utilizando eso, ¿no? Robotics es algo más del futuro, pero apenas estamos empezando en esta parte. Bueno, igual como inteligencia artificial, Robotics tiene sus años, desde los robots mecánicos, eléctricos, electrónicos, y ahorita finalmente estamos llegando con la parte más interesante, la pieza que siempre faltaba es la inteligencia artificial, ¿no? El robot puede mover sin problema, pero no puede aprender. Día de hoy, con inteligencia artificial, tenemos técnicas como Reinforcement Learning, donde un robot aprenda basado en sus movimientos. Entonces, cuando está caminando y se para con una pared, entiende que segunda vez no tengo que ir en esta ruta porque hay una pared enfrente. Este tipo de cosas. A lo mejor parecen muy sencillas, pero son muy útiles. Esas son las tecnologías que está utilizando el Google Car en los coches autónomos o de Tesla. Están aprendiendo todo el tiempo. Dicen que para que un coche puede manejar solito, con toda la confianza, necesita manejar en una manera autónoma por alrededor de 20 millones de millas. Entonces, todavía, por eso los coches de Tesla y de Google todavía no están aprobados para que puedan ser totalmente autónomos. No pueden tener la licencia, se denegaron la licencia. Entonces, todavía están ahí corriendo las calles de Estados Unidos, aprendiendo y aprendiendo, pero yo creo que en unos 3, 4 años podemos tener un coche totalmente autónomo. Hay coches día de hoy donde hay una manera que un humano puede tomar el control manual cuando ve que hay algún riesgo, pero esta función en el futuro van a quitar y todo eso. Pero todo eso está basado en aprendizaje, ¿no? Eso está basado en robótica, ¿no? ¿Ok? Y finalmente, este tema de Rule-Based Systems, también, como platiqué hace un rato, hay temas que siempre fueron parte de inteligencia artificial, que aunque el día de hoy son más atrasados, pero sí me gustaría mencionar, porque hay algunas empresas que todavía siguen utilizando este tipo de cosas, es que hacer sistemas basados en reglas, ¿no? Entonces tú configuras un set de reglas y basado sobre estas reglas tomas decisiones, aunque no es lo más recomendable, porque el día de hoy con inteligencia artificial es mucho mejor dar los ejemplos para que aprenda
en lugar de poner reglas. No es lo mismo con los niños, en lugar de poner las reglas, de decir tiene que hacer tal cosa, mejor explicarlo, por qué tiene que hacerlo y se hace solito, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Bueno, esas son las tecnologías de cognitivas que están, podemos decir, en la industria a día de hoy, que están aplicando varias empresas, ¿no? Bueno, este slide me gustaría platicar rápidamente porque este es algo que hay mucha confusión, ¿no? Cuando te vas, por ejemplo, tú tienes un startup y tú creas una solución, una inteligencia artificial y te vas a presentarlo con el cliente. Normalmente, cuando hablamos de inteligencia artificial, hay mucha comparación con temas como estadísticas. Todo el mundo habla de estadísticas, todo el mundo habla de inteligencia de negocio, de analytics. Hasta un año pasado, año y medio, era mucho de moda, ¿no? Día de hoy también hay gente que habla mucho de estos temas, pero para mí realmente estos son temas más atrasados, porque, ¿por qué les digo? Porque inteligencia artificial está basada en dos pilares muy importantes, que puede aprender solito y segundo, puede detectar patrones en los datos, de manera automática. Inteligencia de negocio o analytics no puede hacer eso. Inteligencia de negocio o business intelligence o analytics, como llaman, necesita un data scientist que tiene que configurar ciertas políticas, ciertas reglas, y está basado en reglas finalmente. Cuando una persona súper capacitada en datos, como un data scientist, tiene que descubrir los patrones en los datos, no es automático. Pero ¿qué pasa? El sistema trabaja perfectamente bien día de hoy, pero cuando el patrón cambia, cuando la necesidad del negocio cambia, ¿qué va a pasar? Tiene que otra vez cambiar las reglas. Necesitamos una persona dando mantenimiento a este sistema, configurando los patrones, descubriendo los patrones, configurando las reglas. Eso no es muy productivo. El negocio tiene que ser aquí. Entonces, por eso inteligencia artificial hace muchísimo más sentido día de hoy en temas de analytics que analytics tradicional, ¿no? ¿Okay? Ese es mi argumento que yo propongo en frente de los clientes y sí hace mucho sentido porque finalmente cuando le propongo más, ponemos el sistema, ven que trabaja muchísimo mejor que analytics tradicional, ¿no? Además, podemos trabajar sobre Big Data o un montón de datos, ¿no? Bueno, le voy a dar un poquito de explicación de Deep Learning porque para mí es muy importante platicar de este tema porque el tema es muy importante porque si ustedes quieren abordar el tema de Machine Learning o de inteligencia artificial, la parte donde debes concentrar es Deep Learning. Todo el nuevo desarrollo, todas las nuevas innovaciones está pasando en el mundo de Deep Learning. Que Deep Learning tiene que ver con algoritmos de redes neuronales para que podamos procesar información en varias capas. Podemos ver estos puntos azules, son finalmente neurones, y estos neurones están conectados y están conectados en varias capas. Y en cada capa estamos tratando a procesar cierto tipo de información. Por ejemplo, si queremos hacer análisis de una imagen de una persona, en la primera capa está viendo como podemos ver los rasgos, la segunda detectando qué rasgos hay, la segunda capa está viendo las partes de tu cara, nariz, ojo, la tercera capa está comparando esta imagen con varias otras caras que ya había anteriormente y finalmente puede detectar la persona, ¿no? Puede analizar y decir que esta cara pertenece a tal persona. Entonces, ¿cómo podemos ver que en cada capa hay procesamiento? Y eso es muy importante porque esa es la técnica, la más avanzada y que podemos encontrar día de hoy para entrar en el mundo de Machine Learning o de inteligencia artificial, ¿no? Aquí es la parte importante de cómo podemos entrar en el mundo de inteligencia artificial, cómo podemos abordar el tema. Por ejemplo, mañana si tú quieres dar servicios de inteligencia artificial o quieres crear productos de inteligencia artificial, ¿cómo vas a entrar? ¿Cómo vas a abordar el tema? La primera capa estoy hablando que tiene que ver con aplicaciones de inteligencia artificial. Hay varias herramientas que ya vienen con modelos preentrenados, con todo, para que tú nada más tienes que configurarlos para que puedas utilizar. Por ejemplo, Salesforce tiene una herramienta que se llama Einstein, Oracle tiene Adaptive Intelligence. No hay que programar, no necesitas ser muy técnico, nada más tienes que configurar la inteligencia artificial para que tiene que configurar la funcionalidad de inteligencia artificial que ellos tienen en su herramienta. Esa es la manera más sencilla para entrar al mundo de inteligencia artificial, ¿no? Por eso nosotros llamamos mostly buy. Es totalmente comprar e implementar, ¿no? Pero no necesariamente cumple todos los requerimientos que tú tienes o tu cliente puede tener. Entonces, allá viene el tema de servicios de inteligencia artificial.
Ahora, aquí hay ejemplos como Watson, ejemplos como Google Machine Learning, donde tiene varios servicios. Tiene servicios para procesamiento de lenguaje natural, tiene servicios para análisis de vídeos, de imágenes. Entonces, tú puedes, y estos modelos también son preentrenados, pero están más flexibles, más abiertos, para que tú puedas aprovechar de ese servicio para crear tu propio solución, ¿no? Y está en la nube. Entonces, esa es la segunda manera de proveer un servicio a un cliente, donde tú tienes que comprar algo, pero hay algo que tienes que construir, ¿no? La tercera manera, para mí, que es la mejor, es hacer todo desde cero, ¿no? Porque realmente inteligencia artificial todavía es tanto para hacer que los servicios de la aplicación no son suficientes. La mejor manera para hacer negocio aquí es basarnos en frameworks de inteligencia artificial como TensorFlow, como Torch de Facebook o como mx.net de Amazon. Y estos frameworks son librerías en Python o algunos otros lenguajes que podemos utilizar y tú puedes crear tus modelos, tus redes neuronales, tus soluciones desde cero y estos productos interesantes puedes llevar al mercado o a tus clientes, ¿no? Y finalmente la última capa tiene que ver con, como platicé hace un rato, si tienes el mejor modelo del mundo, necesitas poder de procesamiento. Porque más que nada, cuando estás trabajando con procesamiento de imágenes o de vídeos, necesitamos muchos recursos para correr estos modelos. Entonces, la mejor manera es usar plataformas de inteligencia artificial en la nube, como Amazon, como Google, como Floyd. Ellos ofrecen instancias donde tú puedes correr tus modelos y puedes proveer el servicio tú proveer tu servicio del nube a tus clientes, ¿no? ¿Qué son las tecnologías más interesantes? Este es un chart de Gartner que me gusta utilizar para que entendamos dónde debemos entrar. Porque hay muchas tecnologías. Cuando entramos, todo el mundo va a hablar de varias cosas, ¿no? Como el conocimiento de voz, o biométricos, o lo que sea, ¿no? Pero como podemos ver, las tecnologías más maduras o que son más fáciles para adoptar para los clientes están basados en manejo de decisiones, están basados en plataformas de machine learning, en agentes virtuales o chatbots. Esas son tecnologías que son más maduras en el mundo de inteligencia artificial. Entonces, les termine más trabajo empezar desde ahí porque son más estables. Y también existe una gran necesidad en la industria. Los clientes pueden adaptar más fácilmente estas tecnologías, ¿no? Para que piensan en armar soluciones relacionadas a estos tipos de tecnologías, ¿no? ¿Ok? Bueno, cuando empezamos proyectos de inteligencia artificial, hay ciertos tipos de proyectos que yo lo llamo como quick wins y otros se llaman long term. Quick wins son donde hay puntos de contacto con un cliente para mejorar la experiencia. Día de hoy, estos tipos de proyectos son proyectos que podemos vender más rápido y son muy vistosos. Entonces, luego el cliente puede ver el valor. Entonces, si tú vas a ir a vender un proyecto de mantenimiento predictivo, a lo mejor no vas a ser tan exitoso porque finalmente ellos van a hacer comparación con Analytics y no es tema más operacional y no es muy vistoso. Pero si tú vendes una solución de un chatbot para podemos decir, representar un agente de call center que puede responder preguntas frecuentes o puede ser tu asesor, eso tiene más, podemos decir, valor para el cliente porque mejora la experiencia, optimiza costos, es muy vistoso, ¿no? Agregando speech, agregando voz, agregando análisis de tono o sentimiento. Estos tipos de cosas son muy vistosas y realmente sirven muy bien para crear proyectos de quick wins, ¿no? Para que podamos ganarlo más rápidamente. También proyectos donde hay análisis de vídeo, como platicé hace un rato, o análisis de imágenes. Estos tipos de cosas también son muy vistosas y son proyectos de inteligencia artificial que pueden vender más rápidamente, ¿no? Para el long term, para el largo plazo, a mí me gustaría recomendar entrar en temas de automatizar los procesos inteligentes. Bueno, hace un rato yo le platiqué sobre el tema de Robotic Process Automation, que es una manera de automatizar procesos, pero no necesariamente de una manera inteligente. Hace la parte mecánica, funcional, pero no hay inteligencia. Porque el día de hoy, en el proceso, cuando viene una tarea para tomar una decisión, siempre hay un humano que hace eso, o dar una predicción. Entonces, este tipo de cosas, o analizar algún documento, por ejemplo, en un proceso de aprobación de crédito, tiene que analizar miles de documentos. Este tipo de cosas podemos hacer, este tipo de tareas podemos automatizar con inteligencia artificial. Pero entonces, automación
de procesos en manera inteligente, yo lo pondría como unos proyectos de largo plazo, porque todo el mundo tiene procesos, toda la industria tiene procesos. Entonces sí es muy importante que vamos a ver mucho negocio allá. Entonces, si empezamos desde ahorita a enfocar en eso, en un corto plazo podemos tener soluciones que podemos llevar a venderlo con sus clientes, ¿no? Basado en procesos. Bueno, y finalmente le voy a platicar de un ejemplo muy, muy interesante de cómo realmente podemos aplicar inteligencia artificial. Este es un banco en India, se llama Digibank. Lo que hace este banco es que no tiene ningún sucursal. Todo este banco está basado en un mobile app. Y toda la autentificación de los usuarios hace usando tecnología de voice, de tecnología de speech to text. Entonces, cuando tú hablas, te reconoce tu voz y hace tu biométrico, te autoriza la transacción basado en tu voz, reconoce tu voz y toda la interacción está haciendo con chatbots. Realmente no tiene ni muchos empleados. Todas las personas que interactúan vía mobile tienen que hablar con el chatbot. Este chatbot te responde las preguntas frecuentes y también los procesos son inteligentes y totalmente paperless, no usan papel. Todas las firmas también son electrónicas, pero no electrónicas tradicionales, electrónicas basadas en voz, en el reconocimiento de voz y todo temas así, ¿no? Entonces es un ejemplo muy interesante que de la capacidad de inteligencia artificial, que donde podemos crear soluciones que son totalmente autónomos, ¿no? Y totalmente automatizados y inteligentes más que nada, ¿ok? Y bueno, al final me voy a poner este dibujo para decir que ya es el tiempo. Yo siempre digo a todos los clientes y a todas las personas con quien estoy hablando que inteligencia artificial está aquí para quedar y está aquí para cambiar las cosas. Los sistemas existentes van a morir y si día de hoy no vamos a abordar este tema, vamos a perder. Entonces, el momento para abordar este tema es momento y realmente es un momento correcto porque hay mucha oportunidad en el mercado. Podemos crear soluciones muy interesantes. Hay problemas que no hay manera de resolver sin inteligencia artificial. Entonces, como dice, ¿no? Those who will not go with the time will go with the time, ¿no? Significa que si no abordas ahorita este tema, en unos años estas ciertas empresas ni van a existir porque todo va como carente de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, con eso me voy a terminar mi plática, pero obviamente estoy aquí abierto para preguntas y adelante, ¿no? Hay una primera pregunta. Si puedes hablar sobre la regulación de inteligencia artificial en México y a nivel internacional y cómo afecta o beneficia a las empresas. Regulación por el momento no existe, voy a ser sincero, en México para nada. Nivel mundial hay mucha plática porque yo estuve en ciertas conferencias de inteligencia artificial en New York y en algunos otros lugares y lo que escuché es que hay mucho movimiento en la comunidad, particularmente en temas de ética. Por ejemplo, hace un rato yo le platiqué sobre este ejemplo de Tai, ¿no? Que tú tienes un chatbot y este chatbot está diciendo groserías o está diciendo racismo. ¿Quién va a ser responsable de este tipo de temas, no? ¿La empresa, el creador de inteligencia artificial o la inteligencia artificial en sí mismo? Entonces, hay mucha plática sobre crear ciertas políticas, particularmente para el tema ética, para ver quién va a ser responsable, ¿no? Estas regulaciones todavía no existen, pero hay comités que están trabajando para crear estos temas regulatorios para manejar este tipo de temas, ¿no? Okay. Un ejemplo de automatización de procesos inteligentes, ¿puedes dar un ejemplo? Automatización de procesos inteligentes, un ejemplo muy sencillo, voy a platicar de, por ejemplo, aprobación de crédito, ¿no? Cuando viene la aprobación de crédito, hay muchos pasos que tiene que dar. Por ejemplo, primero tienes que entender el cliente, autentificar con el cliente, ¿no? Por ejemplo, como estuve hablando en el tema de este banco de India, donde una persona habla y está autentificando por su voz, usa inteligencia artificial. Día de hoy tienes que ir al sucursal, tienes que presentar tu IFE o whatever, ¿no? Eso es otra parte. Tú tienes que presentar miles de documentos. Esos documentos alguna persona tiene que revisar, autentificar. Ese tipo de cosas podemos hacer con inteligencia artificial. Inteligencia artificial, bueno, la tecnologías como OCR para leer documentos existe desde mucho tiempo, pero para entender ese documento, si realmente es válido, todo este tipo de cosas puede hacer inteligencia artificial. Y después medir los riesgos, que si esta persona basado en su historial o lo que sea, realmente es sujeto a este crédito o no, o qué tipo de riesgos existen, y finalmente dar la recomendación al gerente, porque como le platiqué hace un rato,
mira, no tenemos limitante tecnológico para tomar la decisión. Podemos tomar la decisión, pero el usuario mismo no está muy cómodo con la decisión de la máquina. Entonces, lo que hacemos es darnos 2 o 3 opciones o recomendaciones para que el gerente encargado pudiera tomar la decisión. Entonces, podemos ver en esta manera, podemos automatizar de una manera inteligente todo este proceso. Es un proceso corto, pero hay muchos más procesos en bancos, en telcos, en retail, que podemos tomar paso por paso y hacerlo más inteligente, ¿no? Okay. ¿Hay alguna investigación de inteligencia artificial en blockchain? Es una muy buena pregunta. Según yo, no. Voy a ser sincero, yo no soy experto en blockchain, yo lo conozco blockchain como cualquier otra persona, pero yo lo que sé es que no, porque blockchain finalmente lo que yo entiendo está basado en el tema de encripción de transacciones. Este es el tema de seguridad, pero seguramente el proceso que lleva hacia el blockchain podría ser inteligente. Entonces, yo creo que hay algún momento en este proceso que puede pasar por blockchain que podemos automatizar con inteligencia artificial, pero como tal, blockchain como tal con inteligencia artificial, no, según mi conocimiento, no. Para trabajar con inteligencia artificial, ¿se debe tener ya una infraestructura de Big Data? No es necesariamente. Yo estoy entrenando mis modelos en formato texto, en formato Excel, en cualquier formato. Entonces, no es necesariamente... Mira, lo que pasa es que inteligencia artificial sí necesita muchísimos datos, pero no tiene ningún limitante que necesitas Big Data. Tú puedes tener estos datos hasta en formatos de texto y puedes procesarlo, ¿no? ¿Ok? Obviamente, tú para almacenarlo puedes utilizar Big Data, ¿no? No necesitas almacenar en tu máquina, puedes almacenar en la nube, en un Big Data o lo que sea, ¿no? Pero no es un limitante. En el área de medicina o salud, ¿qué sistema de inteligencia artificial será el más actual o relevante al momento? El más actual o relevante que yo conozco es de IBM Watson for Health. Lo que hace es que es un asesor al doctor. Entonces, lo que hace es que es un sistema que tardó como 6 meses para entrenar para ser un doctor. Y después de ser entrenado, te ayuda a hacer diagnóstico. Entonces, el doctor puede poner bueno, más que nada, el doctor puede proporcionar al sistema de Watson todos los datos necesarios, por ejemplo, como placas o pruebas de sangre o todas cosas así. Y este Watson te hace el diagnóstico y, como siempre comento, te da recomendaciones, ¿no? 2 o 3 o 4, y finalmente el doctor toma la decisión. Ese es algo que es muy comercial. Pero además de esto, como hace un rato estoy platicando, hay muchos experimentos donde estamos analizando placas en tiempo real, estamos analizando otros tipos de estudios para que podamos dar predicciones de cáncer, predicciones de otros tipos de enfermedades que puede parecer, ¿no? ¿Python es el mejor lenguaje para programar inteligencia artificial o C puede ser una opción? Mira, hay personas que trabajan con C, que trabajan con Java, hasta trabajan con JavaScript también, ¿no? Pero Python siempre fue el lenguaje más popular porque es un lenguaje que utilizaban los científicos para crear los módulos, y realmente es un lenguaje muy sencillo y muy práctico, y todos los nuevos frameworks que están saliendo están en Python, como TensorFlow, MXNet y todo eso. Entonces, hasta el mismo Facebook que movió su framework de Torch a Python y de PyTorch. Entonces, realmente Python sí es muy práctico, y personalmente también con mi experiencia yo puedo decir que es el mejor lenguaje para trabajar en inteligencia artificial, ¿no? Los algoritmos de cada capa son funciones expresadas matemáticamente. Exactamente. ¿También podrían ser por condicionales? No, lo que tratamos a hacer algo es tratamos a no usar condiciones como if, else, loops como for, este tipo de cosas tratamos a no hacerlo. Entonces, cada capa finalmente es una multiplicación de matrices. Entonces, tú configuras depende cómo quieres programar, ¿no? Tú programas, mira, puedes crear tu red neuronal en Python usando NumPy. NumPy es una librería de Python, o tú puedes crear tu red neuronal utilizando un framework como TensorFlow, y tiene funciones para crear estas capas. Lo que tienes que definir es número de neurones, número de capas. Eso es mucha experimentación, pero finalmente no hay nada de for loops, no hay nada de condiciones. Ese tipo de cosas literalmente no utilizamos, que utilizaremos antes en programación tradicional, ¿no? ¿Cuál es el modelo de cotización y venta que normalmente se usa para ofrecer un chatbot? Ok, esa es una muy buena pregunta. Con mi experiencia, cuando yo trabajé con algunas propuestas, es que está basado mucho mira,
hay dos maneras. Uno es que es sobre el número de usuarios que van a conectar a este chatbot, o otro es por una suscripción de tiempo, ¿no? O tercer modelo que maneja empresas como IBM es por transacción. Bueno, por cada vez que llamas tu servicio. Por ejemplo, depende mucho de cómo quieres vender tu servicio. Si tú quieres crear tu servicio de chatbot y montar en un nube, y que la mejor manera sería que tú puedes hacerlo en una suscripción mensual, o tú puedes hacerlo por transacción, donde el costo de transacción es muy pequeño, pero en el volumen tú ganas, ¿no? Otra sería que tú vendes el producto completo al cliente, se instala en su on-premise, y después ellos, bueno, puede operarlo, ¿no? Entonces, allá viene un costo de producto completo, ¿no? Yo te desarrollo este producto, ¿no?, para decir algo, en tantos miles de, bueno, cientos de miles de pesos o dólares, y ya está instalado, ¿no? Otra pregunta, ¿qué futuro en aplicaciones ves a corto plazo para aprendizaje no supervisado? Aprendizaje no supervisado es que algo que me encanta. Estoy trabajando con estos temas. Realmente voy a ser sincero, el nivel de accuracy o asertividad todavía no está tan alto. Esa es la razón que en el mundo, en la industria, o cuando vendes una solución al cliente, no es recomendado todavía aplicar aprendizaje no supervisado. Pero yo lo veo un gran futuro para eso, porque realmente el día de hoy es un dolor para estar etiquetando los datos. Es un gran trabajo, por ejemplo, para entrar en un modelo de análisis de sentimientos que nosotros hicimos, tuvimos que etiquetar 15,000, 20,000 tweets a mano. Entonces, ese tipo de cosas podemos realmente evitar usando modelos, bueno, aprendizaje no supervisado. Por ejemplo, utilizando modelos como Word2Vec, que es un modelo muy interesante para procesamiento de lenguaje natural, usando aprendizaje no supervisado. Podemos realmente hacer cosas muy padres. Entonces, yo lo veo mucha aplicación, particularmente en procesamiento de lenguaje natural, procesamiento de también imágenes y vídeos. Este tipo de cosas podemos hacer grandes cosas usando aprendizaje no supervisado en el futuro, ¿no? ¿Qué herramientas de inteligencia artificial existen para el área de marketing? Herramientas, así como tal, te vas con Salesforce, ¿no? Salesforce tiene Einstein, tiene herramientas para ventas, para marketing en particular. Pero mira, por eso yo te comenté, si quieres dar servicios de inteligencia artificial, puedes tomar herramientas como estas. También IBM Watson tiene algunas herramientas para marketing analytics y todo eso, basado en inteligencia artificial, que puedes ser como un proveedor de servicios para implementar estas herramientas o configurarlos para algunas empresas, ¿no? Otra manera es que yo lo hago, ¿no? Que yo tengo modelos de análisis de sentimientos, donde yo puedo analizar sentimientos en el tweet o en el comentario de Facebook o donde sea. Por ejemplo, yo tengo unos modelos que están también analizando sentimientos en correo electrónico, en voz. Ese tipo de cosas ayuda para personalizar la experiencia, más que nada para personalizar la recomendación que vas a dar al cliente, de qué tipo de productos podemos proporcionar o podemos recomendar. O también, por ejemplo, hace un rato estaba hablando con unos clientes sobre el tema de las elecciones que vienen el siguiente año. Hay campañas donde los candidatos quieren saber los sentimientos de las personas que van a votar, ¿no? La ciudadanía. Entonces, análisis de sentimiento es una herramienta muy interesante para marketing. Yo personalmente pienso en esta manera. Otra herramienta interesante para marketing también es el tema de predicción. Que podemos dar la predicción de qué sería el siguiente mejor acción o qué será el producto que un cliente va a querer o poder querer. Ese tipo de cosas puede aplicar muy bien para temas de marketing, ¿no? Pregunta, ¿el aprendizaje es por memorización de matrices? No es, mira, lo que sí y no. Lo que pasa es que no trata a memorizar todo lo que hablamos. Lo que hace es que se hace la extracción de los features más importantes cuando tú estás poniendo muchos ejemplos para entrenar tu modelo, el modelo tiene que extraer los features que son importantes para aprender. Es, por ejemplo, como cuando nosotros como humanos estamos estudiando, ¿no? Tú lees un libro,
tú no estás memorizando el libro, tú estás nada más tomando los conceptos más importantes para que puedas generar una respuesta cuando en el examen. Es lo mismo que hace el modelo. Extrae la información, los conceptos más importantes, y con eso construye la respuesta o la predicción. Pero cuando un modelo empieza a memorizar, sí pasa, sí pasa. Es muy peligroso. Eso se llama overfitting. Y si pasa eso, significa que tu modelo no está generalizado. Significa que trabaja muy bien sobre los datos de ejemplos, pero cuando vienen nuevos datos, va a equivocar. Por eso es importante que cuando estamos entrenando los redes neuronales, tenemos que estar checando que no está haciendo overfitting, no está memorizando los datos. ¿Ok? ¿Cuál es el mayor reto de inteligencia artificial en este momento para llegar al Strong IA? El reto más grande es, mira, la inteligencia artificial día de hoy, particularmente el tema de deep learning o redes neuronales, está basado en capas y neurones, ¿no? Tenemos 200, para decir algo, estoy poniendo un ejemplo. Tú quieres crear un modelo para analizar imágenes. Tú creas 4 capas, cada capa tiene 256 neurones, algo así. Pero ¿qué pasa cuando llega un nuevo reto? Otra vez tienes que reconfigurar tu red neuronal. Entonces, un red neuronal nada más sirve para una tarea, no para varias tareas. Pero el cerebro humano no es así. El cerebro humano no... Y además, las conexiones entre los neurones son estáticas en un red neuronal, pero en el cerebro humano no. El cerebro humano tiene varias capas, varios neurones y varias conexiones. Y estas conexiones no son estáticas. Se conecta, se desconecta basado en la tarea. Cuando son tareas simples, no hay tantas conexiones. Cuando son tareas complejas, hay más conexiones. Igualmente, las capas y los neurones mueren, los neurones se reproducen. Todo eso se llama evolución. Entonces, hay un dominio en inteligencia artificial que se llama Evolutionary Neural Networks. Es muy experimental, donde están tratando de crear redes neuronales que pueden manejar esta elasticidad, flexibilidad, podemos decir, sean más elásticos, para que podamos, basado en la tarea, podemos bajar o subir las capas, o podemos crear o desconectar las conexiones. Cuando llegamos a hacer eso, yo creo que sería personalmente mi sueño logrado, ¿no? Porque es realmente cuando podemos decir que Strong AI, podemos hacer varios tipos de tareas y podemos ser flexibles, ¿no? ¿Ok? Otra pregunta. ¿Qué soluciones existen con inteligencia artificial enfocadas al análisis e identificación de patrones de audio? Patrones de audio, mira, por el momento lo que yo conozco, así como soluciones que existen, Google tiene speech to text, text to speech, donde finalmente todo lo que recibe el modelo tiene que estar en texto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es que tú puedes hablar con este servicio de speech to text y se convierte es tu voz a texto, ¿no? Todo lo que estás hablando. Mismo IBM Watson también tiene servicios para que cuando tú hablas con un chatbot, todo lo que hablas se convierte a texto y después puede analizar ese texto, ¿no? Para analizar el sentimiento o entender qué está hablando, cosas así. Lo mismo cuando el chatbot quiere responderte, ¿qué va a pasar? Él genera texto y después este texto se convierte en voz usando un servicio llamado text-to-speech. Entonces, esos son los servicios que son los más populares en la tema de análisis. Pero hay otros, por ejemplo, como que puede analizar los patrones en el voz para decir que, por ejemplo, se llama análisis de tono, para decir que esta persona está nervioso, está enojado, cosas así, ¿no? O también hay otros que utilizamos para biométrico, para conocer, por ejemplo, saber que este voz de qué persona es, para manejar temas de biométrico, como hablé hace un rato del Banco de India, ¿no? Donde podemos decir, este voz es de la señora tal, entonces podemos con toda la confianza utilizar su voz para autentificar. Entonces, estos son algunos ejemplos donde hay servicios. Yo creo que entre IBM y Google tiene varios servicios. El único desventaja de este tema, le voy a comentar desde el inicio, es que cuando usas un servicio, este servicio está preentrenado con los datos que proporcionó IBM o que proporcionó Google. Ellos no te dejan entrenar con tus datos. Ese es el limitante. Por eso es mejor tú creas tu propio modelo y tú entrenas esto con tus propios datos, porque la pronunciación mexicana no necesariamente tiene que ver con la pronunciación de español de España, ¿no? Ese tipo de cosas vamos a encontrar en el camino, ¿no? ¿Hay algo de inteligencia artificial con cómputo cuántico? Hay muchos experimentos, pero por el momento no hay nada industrial, ¿eh? Esos son temas que están viendo en laboratorios
de Google, de IBM, de Facebook, pero todavía así como tal, algo industrial que podemos comercializar, no conozco. Si quieren preguntar algo más, adelante, ¿eh? Todavía tenemos unos 5 minutos. Bueno. Sí, hay otra pregunta. ¿Hay inteligencia artificial en realidad aumentada para robótica? Inteligencia en realidad aumentada para robótica. Es que yo creo que, mira, realidad aumentada es realidad aumentada para robótica. Yo lo veo en esta manera. Realidad aumentada o realidad virtual está más enfocado a humanos que a robots. Robots finalmente, ¿qué van a pasar? Robots que quieren capturar la información que pueden ver en el mundo real y tiene que analizar esta información como hace un humano, ¿no? Entonces, para caminar o para manejar o para hacer alguna tarea. Entonces, así, realidad aumentada y robótica, yo no conozco algo que todavía, a lo mejor pueden inventar algo. No, en este momento no me ocurre algún caso de uso de este tipo, ¿no? Porque yo lo veo como un tema más humano. Pero bueno, pues, en tiempo puede pasar eso, ¿no? Una última pregunta. ¿Dónde podemos iniciar nuestro aprendizaje en inteligencia artificial? ¿Alguna web? Hay muchísimos cursos. Es muy buena pregunta. Por ejemplo, Udacity, Coursera, Udemy. Hay muchos cursos en línea. Hay un montón de información. Todo lo que yo aprendí personalmente realmente fue vía conocimiento de internet, en el internet, tomando cursos en Coursera. Stanford tiene un curso muy interesante que es gratuito. También que puede bajar y puede tomar. Obviamente el primer paso es tratando de aprender Python, ¿no? Porque Python es el básico, ¿no? Entonces aprenda Python, también hay cursos en línea y después desde allá tratan de aprender frameworks como TensorFlow y tomando cursos en estos sitios, ¿no? Hay un montón de cursos, hay un montón de información. Bueno, hemos terminado a las preguntas que nos hicieron y no pudimos dar respuesta. Si nos pueden, les vamos a mandar una contestación vía el correo que es premioeveris@. A ver, ahorita les vamos a poner el correo electrónico al cual les vamos a hacer llegar las respuestas a las que ya nos pudimos contestar. Les agradecemos mucho su participación, su interés. Y antes de dar por finalizar esta sesión, queremos invitarlos a que, si tienen tiempo y tienen una startup basada en nuevos modelos de negocio en economía digital, biotecnología y salud, o tecnologías industriales y energéticas, inscríbanse al Premio Everis. Página es premioeveris.com.mx. Este 25 de octubre inició las fechas de registro y tienen hasta el 15 de febrero para poder registrarse y poder ganar $1,000,000 para su startup, así como $100,000 en asesoría por parte de Everis. Sin más por el momento, les agradecemos su tiempo y estamos en comunicación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y espero que sirvió el webinar y esperamos para hacer más en el futuro. Muchas gracias.